Muy buenas tardes. Es un gusto estar en esta sesión de la Academia de Artes con una ponencia que traemos hoy, el arquitecto Miguel Medina, que me permitió invitarlo, y yo como miembro de la Academia, Mario Shetland, en un tema fascinante que se llama Netzahualcóyotl, su legado como arquitecto y constructor del paisaje en el Texcocingo. La proposición de ofrecer esta ponencia en la Academia de Artes sobre Netzahualcóyotl y el Texcocingo viene de que recientemente salió la noticia en el periódico de la destrucción de parte del acueducto de dicho centro arqueológico, localizado en Texcoco, Estado de México. En gran medida, la destrucción de nuestro patrimonio no trasciende mayormente por la ignorancia o desconocimiento general de la trascendencia que dichos sitios de nuestro país representan en la historia universal. Por esto, me he permitido invitar al arquitecto Miguel Ángel Medina a presentar esta ponencia sobre las investigaciones que él y un grupo de historiadores, arqueólogos, arquitectos paisajistas y arquitectos han realizado a través de varios años y publicado en 2 magníficos libros. Me gustaría proponer, poner los libros, me gustaría proponer los libros, los libros. Me gustaría proponer que el Texcocingo es una obra de arte ambiental y paisajística creada por Netzahualcóyotl, que está a la altura de la Alhambra de Granada en España, que se construyó entre 1250 y 1492, o de los jardines, otras de la Alhambra, aquí vemos algunas fotos de la Alhambra, o de los jardines de Shalimar en el Valle de Kashmir, creados por Shah Jahan en 1620 y construidos en la tradición persa de los jardines Mughal. Tenemos aquí en estas primeras fotos la planta de conjunto de la zona tradicional de la Alhambra, que obviamente se parece muchísimo la configuración morfológica y topográfica en relación a la Sierra Nevada. Curiosamente, las 2 sierras que alimentan tanto la Alhambra de Granada como el Texcocingo se llaman Sierra Nevada. Aquí tenemos en primer lugar el patio de los Arrayanes, que es el más famoso, el patio de los Leones y la Torre de las Damas, en el punto 3, y en el 3, en el 2, la Torre de las Damas, y el 3, el patio del Generalito. La siguiente, por favor. Este es otro croquis de los distintos lugares en donde entra el agua, y van a ver ustedes también las referencias al Texcocingo, entre que el espacio interior y el espacio exterior fluyen naturalmente en una, vamos a llamarle, negación de lo que es espacio interior y exterior. Ambos espacios, en estos casos, fluyen y se integran y se relacionan en una forma realmente magistral. La siguiente, por favor. Esta es una foto de un croquis, un dibujo del patio de los Arrayanes y la Torre de Comares hacia el año de 1835, y como sabemos, pues es todo el siglo XVIII y a principios del XIX, la Alhambra estuvo abandonada, llegó a estar totalmente decadente y fue reconstruida a partir de visitas de famosos literatos y pintores a partir de 1835.
Igual el Texcoxingo, pues igual ha sido hecho por pintores maravillosos como Velasco, ¿verdad? O como el propio, pienso que también hay una pintura de Diego Rivera sobre esto. Entonces, por supuesto, ambos sitios, pasen la siguiente, la Alhambra de Granada y Shalimar son declarados patrimonios de la humanidad. Son sitios que son cuidados por sus gobiernos, que son monitoreados por la UNESCO, porque están declarados patrimonio de la humanidad. En el caso del Texcoxingo, sí está a cargo del INAH, pero no tiene una declaratoria importante, tiene una declaratoria más bien de tipo ambiental, que no está siendo efectiva para proteger esa zona, que como vamos a ver con el arquitecto Medina, cuál es el estatus de esa declaratoria. La correlación entre el Alhambra y el Texcoxingo está en que ambos, el agua es traída por canales y acueductos desde altas montañas en distancias aproximadas de 8 a 12 kilómetros por canales y acueductos, y después se convierten en juegos de agua, fuentes, estanques y sistemas de riego de zonas agrícolas que son creadas por la fuerza de la gravedad. La maravilla, obviamente, no hay un solo motor, toda el agua fluye por un sistema de gravedad, como decía, traído desde las montañas. Es un diseño magistral de ingeniería hidráulico-paisajística, es decir, en los tres casos, Shalimar, la Alhambra y Texcoxingo, se conjugan magistralmente los siguientes conceptos. A, la inclusión del territorio geomorfológico de montañas y valles. B, el modelado escultórico de una topografía diseñada. C, el manejo funcional, simbólico y poético del agua como hilo conductor. Y D, la introducción de plantas en jardines, viveros de aclimatación y terrazas agrícolas y hortícolas. Y E, las vistas desde atalayas o acrópolis a paisajes circundantes y lejanos. Existe una interrelación, una continuidad espacial entre espacio abierto y espacio cerrado. Domina el espacio abierto. Por eso decimos que en la arquitectura prehispánica siempre domina la magnificencia del espacio abierto sobre el espacio cerrado. En esto, la arquitectura y urbanismo prehispánicos se acercan a una esencia de la arquitectura de paisaje. Ahora bien, el creador Nezahualcóyotl. Se ha escrito bastante sobre Nezahualcóyotl como poeta, como guerrero, como rey, e inclusive como ingeniero y constructor de grandes operaciones de infraestructura. Sabemos que Nezahualcóyotl proyectó el acueducto que comunicaba Chapultepec con Tenochtitlan y que también concibió los albarradones que protegían de las inundaciones a la isla de Tenochtitlán. Se sabe que en algún momento dado esos albarradones fueron realizados, trabajados por más de 25,000 hombres y que fueron grandes obras de infraestructura y de ingeniería. Pero se conoce muy poco de Nezahualcóyotl como arquitecto paisajista o botánico. Historiadores como Susan Tobey Evans de la Universidad Estatal de Pensilvania han profundizado en el diseño civil de los jardines como jardines para la recreación o, como ella los llama, pleasure gardens, que creó Nezahualcóyotl en Texcoco, en Chapultepec y en Huastepec. En esto reside la importancia que Miguel Ángel Medina
y un grupo de colegas, historiadores y arqueólogos han realizado desde el año de 1996 y dan una perspectiva desde el diseño y desde la arquitectura de paisaje, algo totalmente inédito y nuevo. Me gustaría que se pusiera la fotografía del Valle de México, la lámina del Valle de México. Eso es. Y aquí lo que Susan Tovey Evans maneja es que había una relación de un eje muy importante entre Chapultepec y el Texcoco. En esta relación de un eje que miraba entre Chapultepec y Texcoco. Como ustedes saben, Nezahualcóyotl diseñó los baños de Moctezuma y también diseñó varias de las calzadas de Chapultepec. En los trabajos que hemos realizado de Chapultepec, encontramos que había toda una modulación de arborización con ahuehuetes creados a través o a lo largo de grandes acequias, ¿verdad? O apantles, y que llegaban a los baños de Moctezuma. Habla Susan Tovey Evans, si tienes que poner esa foto, esa planta, la siguiente, sí. Esta es muy importante. Aquí vemos que Susan Tovey Evans, una historiadora del arte prehispánico mexicano, de toda la historia prehispánica, en varios libros, pero especialmente en este, que se llama Pleasure Gardens. Es un artículo que salió en la revista de historia de paisajes, de historia de jardines de la Universidad de Pensilvania, y en la cual localiza más de 25 lugares en donde había jardines para la recreación y el bienestar. Estos jardines, ninguno de estos jardines se ha conservado y no tenemos ni siquiera planos de ellas, pero tenemos nociones por las distintas historias de distintos historiadores desde la época de la colonia. Estos lugares se llamaban Tecpancali, que quería decir jardines para la recreación, el gozo, la observación y apreciación de la flora y fauna. Estaban dedicados al dios Xochipilli, básicamente, y eran lugares en que competían entre los nobles y los grandes, digamos, jerarcas de la cultura y de la organización social prehispánica, no en el Valle de México, vamos a decir, en el altiplano de México. Entonces, por último, quiero presentar a Miguel Ángel Medina. Miguel Ángel Medina es arquitecto paisajista, es profesor y es investigador. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha desarrollado y nos va a presentar este trabajo interesantísimo sobre la importancia y la trascendencia de los jardines de Nezahualcóyotl y todo su palacio, digamos, Tecpancali de Nezahualcóyotl en Texcoco. Adelante, Miguel Ángel. Gracias, Mario. Buenas tardes. Bueno, si pudiera poner mi pantalla, compartirla. Sí, vamos a ver. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, es correcto. Está, perfecto. Bueno, voy a platicarles un poco sobre, este es el Cerro del Texcoco, al cual se estaba refiriendo el arquitecto Shedman en su introducción. Y es lo que se conoce vulgarmente, comúnmente, como los baños de Nezahualcóyotl. Es el Palacio de Nezahualcóyotl, que es el primer concepto que me parece interesante de mencionar. El Palacio de Nezahualcóyotl no era una edificación de tipo occidental como lo pensamos, sino
el palacio era el cerro en sí, que tiene todo un simbolismo, una ocupación por parte del rey, verdaderamente importante, interesante. Y antes de entrar en lo que es la descripción del Tezcotzinco, me parece importante dar unos antecedentes. ¿De dónde, cómo llegó el rey a hacer esta obra? Para eso, vamos a empezar por aquí. Efectivamente, es la cuenca de México que estaba mostrando el arquitecto Shedman. Esto son los 7 lagos históricos de la cuenca, con sus 33 ríos que la irrigaban. Y en este punto está el Tezcotzinco, que es parte del pie de monte de la Sierra Nevada. La Sierra Nevada, donde están el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Acá, el Tezcotzinco es parte de los contrafuertes del monte Tlaloc y del Telapón, que es un poquito más abajo. Bueno, ¿por qué Nezahualcóyotl hizo esta obra tan maravillosa que hoy conocemos afortunadamente todavía que llega a nuestros días? Es porque hacia mediados de 1400, Nezahualcóyotl nació en 1402, murió en 1472, a mediados de 1445, por allá, entre esa fecha y 1457, hubo unas heladas muy fuertes en la cuenca de México, una sequía después prolongada por 7 años, que secó totalmente todos los lagos de la cuenca. El cronista menciona que el hedor de los cadáveres de aves, peces, seres humanos, etcétera, era verdaderamente espantoso. Y la gente de esos tiempos se refugió en las 3 cabeceras del imperio, que era la Triple Alianza, en ese momento de Escán, Tatocayan. Y la Triple Alianza la conformaban el reino, el señor de Texcoco, de Nezahualcóyotl, Moctezuma I, Camina, que era el señor de Tenochtitlan, y Totoquihuatzin, que era el rey o el señor de Azcapotzalco. La gente fue a las 3 cabeceras del imperio buscando alimentos, buscando sobrevivir. Mucha gente salió de la cuenca y lo que pasó en un momento dado fue que Moctezuma decidió ir a hacer la guerra al Valle de Cuauhnáhuac, y de ahí se fue hacia Guerrero y hacia Oaxaca, etc. Y Nezahualcóyotl decidió no hacer esa guerra. ¿Por qué? Bueno, pues se vio con una cantidad de gente en su señorío, en la cabecera de su señorío, que era el Acolhuacan. Esto es el Acolhuacan, esto era la ribera del lago de Texcoco, este es el centro de la ciudad de Texcoco. La ciudad de Texcoco tenía parte en el lago y parte sobre tierra, ya la planicie. Este es el borde del pie de monte de la sierra. Y lo que sucedió fue que Nezahualcóyotl decidió, con toda la gente que tenía, con el conocimiento que tenía, y todos sus sabios y científicos que seguramente tenían en esa época, llevar a cabo la obra de 3 grandes sistemas de regadío. El sistema de regadío norte, el sistema de regadío central y el sistema de regadío sur. Este sistema de regadío sur es el que culmina con la obra del Tezcotzinco, que está aquí. Ahora, ¿en qué consiste esta obra? Pues consiste en 54 kilómetros de canales que llevan el agua desde los manantiales ubicados en la sierra hasta la planicie, inclusive hasta la ciudad. Este es el sistema Tezcotzinco. Es una foto aérea de lo que es el sistema Tezcotzinco, que nosotros lo denominamos de esta manera, donde se ve el inicio del manantial, acá es el manantial de Texapo, y el trazo del canal que llevaba el agua hasta el Tezcotzinco, hasta el Cerro Sagrado del Tezcotzinco, que es este. Ahora vamos a ver por qué es un cerro sagrado. Estos son 12 kilómetros de trayecto. Y lo que hizo fue ir por toda la cresta de las montañas, ¿no? Por la cumbrera, y en algunos sitios donde encontraban una diferencia, un vado, vamos a decir,
hacían unos terraplenes. Este terraplén es el terraplén del Caño Quebrado. Estos son los terraplenes que hacían para cruzar de lado a lado y poder continuar con el trazo de los canales, y donde llegaban montañas muy grandes, le daban la vuelta a las montañas. Esto, como decía el arquitecto Schumann, todo es por gravedad, el agua baja por gravedad, el canal tiene 2.8% de pendiente constante, y hay cosas que son verdaderamente asombrosas. Por ejemplo, no sabíamos cómo pasaban niveles. Nosotros, para poder hacer esto y pasar el agua de aquí a acá, necesitamos pasar un nivel para dar la pendiente. Desconocemos cómo lo hacían en esa época, pero bueno, esta fotografía corresponde al área del manantial, del inicio del manantial. Así es como corre el agua en su primer tramo, todo este tramo de aquí. Este es el tipo de paisaje que hay en esa zona. Es una zona semiárida. El clima de esta parte de la cuenca de México es un cálido seco. Y llega hasta depósitos que hoy todavía sobreviven. Esto es una obra verdaderamente formidable. Y lo que pasa aquí con esto es que creó un sistema. Este es el sistema Texcoco. Esta es la vista desde las montañas del Telapón. El sistema va por aquí. Este es el Cerro Texcoco. Llega por aquí, viene por acá, todo bordeando toda esta parte. Todo este sistema tiene 7.800 hectáreas de extensión, y tiene un estatus de área protegida. Es una área natural protegida por el Estado de México con carácter de reserva estatal desde junio del 2004. Sin embargo, no tiene un plan de manejo. Eso está ahí, tiene esa declaratoria, pero no tiene ninguna atención por parte del Estado, no tiene ninguna atención por parte del INAH, porque este es el Cerro del Texcoco. Lo que el INAH tiene catalogado como zona arqueológica es solamente esta parte del Texcoco. Ni siquiera es todo el área del sistema. Y esta parte del Texcoco son 126 hectáreas solamente de las 7.800 que tiene todo el sistema. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es una cosa formidable. Este es el canal del Caño Quebrado, es donde se hizo recientemente el daño. En esta parte, los propietarios del predio metieron camiones para sacar arena en este lugar. Uno de los problemas de este sitio es que tiene dueños, toda la tierra tiene dueños. Entonces es un gran problema porque los dueños hacen lo que quieren con sus propiedades, ¿no? Y este canal es una verdadera joya, tiene 4 canales sobrepuestos. Este es el canal superior. Son canales hechos con argamasa a base de tezontle, baba de nopalical. Y además, una cosa que es muy curiosa es que parece que están vaciados sobre un molde, como nosotros hacemos el concreto. Es la forma que tienen. Y la sobreposición de los 4 canales, suponemos que fue por asentamientos en el terraplén, y es posible que estos los hayan hecho para corregir la pendiente para que continuara. Ahora, la otra maravilla que tiene este lugar es que las terrazas o las laderas de todas las montañas que va cruzando el sistema fueron aterrazadas. Es así. Y las terrazas son terrazas construidas. Son cientos de miles de metros lineales o kilómetros de corral, que son piedras encimadas, para formar las terrazas. Y son cientos de miles de millones de toneladas de suelo aportado, porque mencioné antes que el suelo es prácticamente inexistente. Las laderas de los suelos, siendo un lugar semiárido, prácticamente no había suelo. Entonces, todas estas terrazas fueron construidas, ¿sí? Todo este suelo fue aportado. Y es un ejemplo, a mí me parece, de lo que hoy llamamos desarrollo sustentable, el haber hecho esta ocupación del territorio, el aprovechamiento, el modelamiento de la topografía para crear estos espacios de producción en donde hoy todavía siguen cultivando.
la gente sigue utilizando estas terrazas. Entonces, bueno, ¿qué pasó con esto? Pues con esto el rey resolvió el problema de la hambruna en la cuenca de México, adquirió muchísimo más poder, porque durante 80 años los pobladores de la cuenca de México vivieron de los granos que se producían aquí. Es muy importante porque, a diferencia de Xochimilco, donde se producían más bien hortalizas, acá se producía maíz y se producía amaranto, que es el alimento básico de nuestras culturas antiguas. Entonces, bueno, así llegamos al Texcoatzinco. El Texcoatzinco es un lugar verdaderamente mágico, extraordinario y único en el mundo, porque tiene toda una configuración y una historia verdaderamente formidables. Cuando el rey Quinatzin, que es tatarabuelo de Nezahualcóyotl, funda la ciudad de Texcoco, menciona al Texcoatzinco o señala al Texcoatzinco como el Tamanchán del lugar. El Tamanchán es un cerro arquetípico donde vive el dios Ometeotl, la deidad doble, dual. Ometeotl es dios, la deidad dual, o sea, Ome es dos, Teotl dios. Y se supone que es la deidad creadora, que vive en un cerro arquetípico, en una cueva a la cual se accede por un árbol cósmico. Y este dios desde ahí sopla el viento de vida, el aliento de vida que se deposita en los vientres de las madres que están dando embarazadas. Entonces, bueno, es un mito de origen, ¿sí? Entonces, cuando Quinatzin funda el Texcoco, señala al Texcoatzinco como Antahuanchán del lugar, es decir, el cerro protector del lugar, donde vive la deidad Ometeotl. Bueno, este cerro tiene unas cualidades muy interesantes. Es un cerro chueco. Los cerros que están normalmente denominados como tamanchanes en las culturas mesoamericanas son cerros chuecos. Esta es la topografía del cerro Texcoatzinco. Este es el cerro Metecatl y este es el cerro Copotl. Es un conjunto que es muy importante en la configuración del Texcoatzinco. El Texcoatzinco tiene una ladera norte, o sea, es toda esta parte de acá, que tiene una pendiente muy pronunciada y tiene un bosque que desde entonces, desde el señalamiento del cerro como Tamanchán, está considerado como un bosque sagrado por la cultura de los acolhuas. Los acolhuas eran la cultura de Nezahualcóyotl. Entonces, este es el bosque de encinos del Texcoatzinco. Es una arboleda sagrada. Hay muchas historias ahí alrededor, es un poquito largo de contar, pero bueno. La otra cosa interesante aquí es que la ladera sur, si ustedes lo notan, es una ladera que tiene mucha menor pendiente, es una ladera muy tendida, y es la ladera que Nezahualcóyotl utilizó para crear su Xochitepancali, o Casa de las Flores. Exactamente, el cerro completo es un Tecpancali, y lo que es la ladera sur es un Xochitepancali, o Casa de las Flores, que hoy le llamamos Jardín Botánico. Es una cosa muy interesante, porque fue creado mucho antes que el primer jardín botánico que se considera en el mundo, que es el de Palo. Esto fue hecho casi 100 años antes. Bueno, este es el rey Nezahualcóyotl. Esto es el mapa que ya vimos. ¿Y qué pasó en la ladera sur? Lo que pasó en la ladera sur es que el rey hizo llegar el agua a un distribuidor. Es este el distribuidor, ¿sí? El distribuidor tiene un espejo y hay todo un simbolismo maravilloso. En la cima del cerro, aquí está el distribuidor. En la cima del cerro hay varias pozas que captan el agua de lluvia. El agua de lluvia bajaba por aquí, por el centro del distribuidor, llegaba hasta el espejo, donde se mezclaban las aguas del Texcoatzinco, que ya se consideraban aguas sagradas, con las aguas profanas que llegaban del canal. ¿Sí? Entonces,
Aquí, al mezclarse las aguas, se purificaban y entonces ya podían ir a irrigar el Cerro Sagrado del Texcocinco. Esa es la primera cosa interesante. La segunda cosa interesante es que creó una calzada perimetral. Aquí se ve. Esta es la nariz oriente del cerro y esta es la nariz poniente del cerro. Aquí hay una estructura que más adelante vamos a hablar. Pero se alcanza a ver aquí el trazo de la calzada perimetral. Con eso, Nezahualcóyotl creó un plano por el cual se puede recorrer y utilizar el cerro. Ahora, ¿qué hizo en la ladera sur? En la ladera sur mandó a terrazar toda la ladera. Aquí se ven las terrazas. Estos son vestigios de unas construcciones que había ahí, que eran unas habitaciones del rey y la reina que tienen base circular. Esto evidentemente está derruido. Esto parecía que era un salón, una especie de salón de eventos, y esto un patio abierto. Como decía el arquitecto Shenan, todo esto tiene una continuidad espacial tremenda. Además, la continuidad de espacio cerrado abierto por aquí atrás es como una avenida maravillosa desde la cual se accedía a las habitaciones y a este patio, y luego se podía acceder a este otro patio. Este sí estaba cerrado, este estaba abierto, y la continuidad de espacio abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado es una cosa maravillosa. Pero bueno, independientemente de eso, lo que hizo al aterrazar esto fue mandar sembrar un bosque ligero, un bosque de pirús. Estos árboles todavía subsisten ahí, son árboles de pirú, ¿verdad? Con otra especie que es endémica del Valle de México, que es el palo dulce, de Isenjata polistachia. Este árbol es más pequeño que el pirú. El pirú es de follaje no es muy denso y es muy transparente y es perennifolio. Y la Isenjata polistachia, el palo dulce, es un árbol más pequeño, son realmente pequeño, 3,5 metros, 4 metros con mucho de altura, y además es caducifolio. Entonces, lo que hizo fue crear un espacio aquí con el cual creó una mitigación del asoleamiento, ¿sí? Voy a regresar un poco aquí para poder explicarlo mejor. Lo que hizo aquí fue mitigar el asoleamiento que tiene la ladera sur. Además, se aprovechó muy bien. En nuestro hemisferio, en el invierno, el sol pasa por el sur, ¿sí? Y en el verano pasa por el norte. Entonces, la ladera sur tiene el mejor asoleamiento durante todo el año y sobre todo en el invierno. Los vientos dominantes en nuestra cuenca son del noreste, de modo que la ladera norte protege a la ladera sur de los vientos. Se crea una sombra de viento que es protectora. Y lo que hizo además fue llegar con el agua a este lugar, de ahí distribuirla, pero en esta zona creó toda una serie de reservorios con unas compuertas, y esta agua, estos reservorios cuando estaban llenos los dejaban caer. Eso está descrito por Fernando de Alvestizochi. Al caer el agua se pulverizaba al chocar con todas las rocas en esta parte, y con el bosque de estas dos especies creó un microclima de cálido, húmedo. ¿Para qué? Para poder aclimatar aquí a todas las plantas que las trajo de todas las partes de su reino. Era un amante tal de la naturaleza que las plantas que no pudo aclimatar en el Xochitepancali, o laboratorio microcosmos que podía considerarse hoy, o jardín botánico, las mandó pintar en los muros de las construcciones. Entonces, bueno, esto es parte de la flora que hoy todavía subsiste. Esto es parte del canal que trae la calzada perimetral que conducía el agua. Acá se ve el Monte Tlaloc que hay atrás. Esta es una foto de Guillermo Kahlo maravillosa que fue tomada en una noche de lluvia, inundada la calzada. Nos podemos imaginar, un poquito con más fidelidad lo que podía haber sido este lugar lleno de agua. Tenía
los cauces de agua, tenía fuentes, tenía cascadas, tenía reservorios de agua, las pozas de agua, que son las que se conocen como los rayos del Nezahualcóyotl. Era un lugar lleno de agua, pero además era un lugar lleno de agua, ¿por qué? Porque el rey, como tal, no podía ocupar el cerro, el cerro sagrado, sin un motivo. Entonces, para cuando el rey es de esta época, después de la hambruna y las sequías y todo esto, Tlaloc se convierte en el rey en el dios más importante de la Cuenca de México. Y el lugar arquetípico, que es lo que nosotros denominamos el paraíso de Tlaloc, es un cerro también lleno de agua, de cuerpos de agua, de abundancia, de flores, de peces, de aves, etc. Eso es lo que quiso recrear Nezahualcóyotl aquí, dándole entonces no solamente una connotación de origen por ser un Tamuanchán, sino también una connotación de destino, ocupándolo con una imagen de Tlaloc. Entonces, tiene un simbolismo tremendo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando el agua llega y se distribuye a través de la calzada perimetral? Nezahualcóyotl quiso dar aquí, hacer honor a su origen, al origen de su cultura, los acolhuas. Los acolhuas provienen de los chichimecas que llegaron a la Cuenca de México, a Tula. Ahí se toltequizaron, tuvieron un fenómeno de toltequización, de culturización de la tribu chichimeca. Lo que hizo Nezahualcóyotl fue crear este primer elemento, que es esta escalinata que culmina con estas pozas, de las cuales solamente quedan vestigios. Esto tiene unos canales por aquí, otros canales por acá, donde se ve que llegaba el agua. El agua viene desde también reservorios que están allá arriba, en la cima del cerro. Y esta estructura que se conoce como el baño de las concubinas vulgarmente, realmente es el baño de Tolán, que es el nombre de la ciudad de Tula, que es la primera ciudad a la que llegan los chichimecas cuando llegan a la Cuenca de México. ¿Sí? Esto es más o menos el perfil. Acá estaban los reservorios, bajaban el agua por aquí, llegaba y bajaba por los costados de la escalinata y llegaba a las pozas y de ahí se distribuía por la calzada. Esta es la calzada. Esto está en el lado norte de la vertiente del cerro y está en medio del bosque de encinos. Este es el bosque de los encinos que está de aquí hacia abajo. Luego, la segunda estructura importante de este lugar está en esta parte. Esto es lo que se conoce como el baño del rey, es esta poza pequeñita que se ve aquí, y nosotros le llamamos así vulgarmente, pero es el baño de Tenayuca. ¿Y por qué se llama el baño de Tenayuca? Fue la primera ciudad que fundaron los chichimecas en la Cuenca de México, y de ahí provienen los acolhuas, que finalmente llegaron a Texcoco y ocuparon todo Texcoco. ¿Por qué sabemos que se llama el baño de Tenayuca? Este petroglifo, que está también distribuido, dice Tenayuca. Este es el nombre del baño. Ahora, la poza es una cosa verdaderamente maravillosa. Es un cono truncado que tiene un trazo perfecto, ¿sí? Tiene este elemento que es donde estaba el trono del rey. Alves Lizochitl dice que esto tenía unas varillas de oro que sostenían un palio de plumas preciosas que daban sombra a este lugar. Si uno se sienta aquí, la vista de la Cuenca de México hacia acá es una cosa verdaderamente fabulosa, ¿sí? Bueno, perdón, aquí está el trono de reyes, perdón, me estaba equivocando. Es este. Y este tiene una grieta por la cual desagua. Y esta grieta desagua y cae aquí abajo. Alba Lizochitl dice que había una fuente en la cual había un godete que hacía una especie de sombrilla. Los españoles le llamaron vela a esto. Aquí se ve la grieta por la que desagua el baño. Bueno, es una estructura verdaderamente formidable. Esta es la calzada, ¿sí?
Hay una serie de estructuras, aquí unas plataformas, se baja por estas plataformas para acceder hasta el baño, y aquí ya no hay más que hacer. Este baño es el que está pintado por Velasco y que está en el Museo Nacional de Historia, en el MUNAL, precisamente ese cuadro de Velasco. Bueno, y luego la cumbre de estas estructuras está aquí, en el lado poniente del cerro, en la punta poniente, que se conoce como el Baño de la Reina, pero realmente es el Baño de Texcoco. Esta poza simboliza el lago de Texcoco. Aquí el agua llega por este canal, esto es una especie de válvula, adelante se disminuye la sección, pero aquí tiene un escalón. Entonces lo que hacían era bajar la velocidad y evitar que hubiera aquí unos borbotones, ¿no? Una turbulencia. El agua pasa por este canal, cae en un godete que alcanza a verse aquí apenitas. Luego ahí es un desarenador. Sigue por este y cae en el interior de la poza. La poza además tiene esta escalera embutida, que es una obra que a mí me parece formidable porque hemos visto que no hay una obra antigua que tenga una escalera embutida de este tipo. Y es que aquí, evidentemente, el rey entraba caminando y salía caminando. Yo me he parado aquí, yo mido 1,82, y parado, el rey tenía casi mi estatura, mis hombros quedan aquí afuera de esto. Entonces veo todo el valle parado dentro de la poza. El rey tiene un tocado, si vemos los billetes de 100 pesos, ahí está la figura del rey, tiene un tocado. El rey no se destocaba nunca, no se quitaba ese tocado nunca, de modo que no se sumergía todo completo aquí, se sumergía solamente hasta los hombros. Bueno, esta es la vista de esta estructura. Es una cosa formidable, está tallada en la roca, y este es el entorno en el que está, este es el Monte Tlaloc, allá atrás. Bueno, pues con esto, además, esto es el diseño de la poza es interesante también en este sentido. Aquí se ve parte de una rana. Las ranas en ese tiempo simbolizaban al rey. Y Xochitl dice que había 3 ranas. Esta que era la de Nezahualcóyotl, acá la de Moctezuma y acá la de Totoquihuatzin. De modo que uno, al pararse aquí y ver hacia allá, lo que estaba haciendo era una lectura de lo que se veía en la cuenca. Se veía Texcoco, luego se veía el lago, luego se veía Tenochtitlan y luego se veía Azcapotzalco. Entonces, una descripción aquí de lo que se veía en el paisaje. Es otra cosa verdaderamente formidable. No hay nada hecho al azar. Esta es una maqueta que hicimos del sistema Texcoco. Bueno, aquí se alcanza a ver un poco. Este es el cerro de Texcoco, el cerro Meteca. Aquí va dando vuelta el canal, por acá, por aquí va, ¿verdad? Y en nuestra representación que hicimos para las ediciones que hicimos de la obra de Nezahualcóyotl, nos permitimos hacer esta serie de recreaciones en las cuales consideramos que si hubiera un poco de agua, que si hubiera estos cuerpos de agua de la parte que está construida. Estas son las habitaciones que les decía del rey, la reina, los patios, etcétera, y todos los elementos de agua bajando desde la ladera del cerro, etcétera. Esto debe haber sido una cosa verdaderamente maravillosa. Una cosa que hicimos acá también fue una representación que es muy singular, porque ideamos toda esta representación en función de cómo dibujaban los tlacuilos en los códices. No cruzaban líneas, por ejemplo. Entonces, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero quisimos hacer ese homenaje. Bueno, este es el cerro del Texcoco, este es el cerro del Meteca, da la vuelta por acá al canal, llega, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, me parece que efectivamente esto despertó nuestro interés investigar este lugar porque cumple, desde nuestro punto de vista, con todas las características de lo que hoy llamamos arquitectura de paisaje. Evidentemente en ese tiempo no se llamaba así, y el rey no era un arquitecto paisajista, ¿no? Pero nosotros que tenemos esta profesión y que vemos
esta disciplina, desde el análisis de toda el físico ambiental de un lugar, donde vemos la topografía, la hidrología, la geología, la vegetación, los suelos, etcétera, los escurrimientos, bla, bla, bla. Y sobre ello trabajamos para modelar el espacio, para transformarlo en espacios habitables, y en este caso más sustentables. Pues por eso es que nosotros atrevemos a darle la connotación de arquitectura de paisaje y decimos que es un ejemplo extraordinario y único de arquitectura de paisaje antigua de México y de lo que hoy llamamos desarrollo sustentable. Y esto a mí es lo que me gustaría terminar con esta afirmación. Y pensamos que debería ser merecedor este lugar de una declaratoria verdaderamente importante de paisaje cultural, por ejemplo, por parte de la UNESCO, o Patrimonio de la Humanidad. Y sería muy importante motivar a las autoridades a que verdaderamente buscaran esa situación. Ya el Consejo Nacional de Arqueología envió una solicitud a la UNESCO para inscribirlo en la lista de lugares como patrimonio histórico, como patrimonio de la humanidad. Piden una serie de datos. Sé que esto pues, fue hace aproximadamente 5 años esta solicitud. Desconozco el estatus en el que está ahorita, pero creo que sería muy interesante y muy bueno para nuestro país poder contar con esa declaratoria, ya que, como alguna vez dijo el arquitecto Shen, no voy a permitir citarlo, si Francia tiene a Lenot y Inglaterra tiene a Capability Brown y Estados Unidos tiene a Frederick Law Olmsted, nosotros tenemos a Renzo. Pues es hasta aquí mi presentación. Mario, no sé si quisieras comentar algo más tú todavía, me parece que hay mucho que decir. Tu micrófono, Mario. Sí, sí quisiera decir algo. Muchas gracias, en primer lugar, por esta excelente plática, excelente ponencia sobre la trascendencia de Nezahualcóyotl en primer lugar, pero en primerísimo lugar de este sitio, de este entorno, que es pues de un carácter, de una escala regional impresionante, ¿verdad? Que muestra la capacidad de las culturas prehispánicas de autoalimentarse, manejar y manipular el paisaje, manipular la geomorfología, la hidráulica, ¿verdad? Las semillas, los árboles, y crear una obra que yo defino definitivamente como una de las más importantes civiles, no religiosas, como Teotihuacán, como Monte Albán, civiles. Está a la altura de Paquimé, ¿verdad? Que es una ciudad sagrada, que es una ciudad, sí, que tenía sus lugares de culto, pero que en realidad eran ciudades. Y este era un palacio, este era un gran palacio, pero que un palacio que se desbordaba y se extendía hacia la producción. Precisamente Susan Toby Evans habla de ciertos escritos de Nezahualcóyotl, de que este lugar, este jardín de placer y de simbolismo, ¿verdad? Estaba lejos, estaba en el espíritu, estaba en la mitología, y que abajo del palacio estaba la producción, es decir, estaba un paisaje cultural productivo, pero que en sí mismo esto era arte, en pocas palabras. No lo dijo así, pero se interpreta por su carácter espiritual y su carácter recreativo. Susan Toby habla de que había patios y jardines, cada uno dedicado a distintas plantas de colores, plantas que habían traído desde Huastepec y que a su vez habían aclimatado acá en el Valle de México, en la Cuenca de México,
y habla también de otros jardines dedicados a mariposas o distintas aves, atracción de aves. Habla también de distintos manejos del agua ya a nivel artístico, no nada más a nivel de hidráulica, ¿verdad? Habla de cascadas, habla también de Nezahualcóyotl, de reflejos al cielo, ¿verdad? De vistas, habla de unas conexiones, por eso es tan importante esta conexión de este eje, que era Chapultepec, Tenochtitlán, Texcocingo. Y ahí, bueno, habla de todo un control regional del paisaje, una intencionalidad del paisaje a nivel regional, a nivel ya geográfico, ¿verdad? Y que nos maravilla a nosotros y que pone a esta obra a la altura de estas obras importantísimas de la humanidad, como yo mencioné. Y bueno, esta es la parte grandiosa. La parte dramática es que está a punto de desaparecer. La presión urbana, la presión constructiva, la presión, digamos, del crecimiento de la mancha urbana, la mancha está de aceite, como llamamos, urbano, de concreto, está descontrolada en el Estado de México, totalmente descontrolada. Las designaciones no sirven para mucho, las designaciones de conservación no han servido para mucho. Nos informan que en toda esta, más de 140 hectáreas, más los 12 kilómetros, hay un custodio, ¿verdad? Que está a cargo del INAH, que hay un pequeñísimo, pues, museíto en Texcoco que habla del Texcocingo, pero en realidad no está en nuestro radar, no está en nuestra memoria, no está en nuestra importancia, ¿no? Yo lo quiero poner a este nivel porque verdaderamente vuelvo a insistir, es el único caso de una obra de tipo civil, en este caso además de tipo, vamos a llamar imperial, como fueron los grandes castillos medievales, como fueron los grandes castillos de también en Asia, con los japoneses, ¿verdad? De la cultura Edo, con los grandes jardines tipo Katsura, ¿verdad? Está en ese nivel, ¿verdad? Katsura, por supuesto, desde hace muchísimos años es un patrimonio de la humanidad. Todavía sigue siendo un jardín sagrado del emperador de japonés, ¿verdad? Y hay que pedir permiso para entrar, ¿verdad? Y aquí, bueno, está ahora sí que a la dejada, como siempre, en muchas cosas que tenemos y que no las valoramos hasta que no las hemos perdido. Entonces, eso es una especie de señal de alarma, ¿verdad? Muy importante del desconocimiento también que tenemos de estos valores. Y por esto es que me permití traer al arquitecto Medina y a todo su grupo de arqueólogos, arquitectos paisajistas y arquitectos que a través ya más de 20 años han estado monitoreando esta zona y la han estado difundiendo. Entonces yo quiero, si quiero algún comentario, Javier Álvarez, con muchísimo gusto. Yo con esto termino mi participación. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer tanto al arquitecto Shednan como al arquitecto Medina por esta ponencia. Yo creo que hay muchas cosas que, que debemos de hacer notar. En primer lugar, creo que, como bien mencionabas, Mario, el traer a nuestra conciencia o a nuestro universo, digamos, de identificación, un sitio con la importancia y la trascendencia de ¿no? Del Texcocingo.
Y por otro lado, bueno, agradecerle a Miguel Ángel Medina una ponencia verdaderamente apasionante que nos da, aparte, nos permite, pienso yo, apenas empezar a entender la sofisticación y grandes alcances de Netzahualcóyotl y de sus contemporáneos, ¿no? Pienso, por ejemplo, o sea, que más allá, como tú bien señalabas, Mario, digamos, de la obra civil, es esa trascendencia que tiene en términos de una proyección artística, ¿no? De un pensamiento que va más allá. Por ejemplo, la atomización del agua que cae y se atomiza y riega y crea un microclima es de una sofisticación verdaderamente extraordinaria que no deja de sorprender, ¿no? Por donde la veas, hoy en día sería una obra compleja, ¿no? Sería un concepto muy, muy sofisticado. Entonces, bueno, creo que en la academia se ha tomado mucho en cuenta esta ponencia porque tengo entendido que varios miembros de la academia tienen la intención de acercarse al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, justamente con la idea no solo de que se logre una designación adecuada para el sitio, sino además de que se tomen las acciones que protejan al sitio para empezar y también que, bueno, pues le empecemos a dar la importancia que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta ponencia tiene un valor enorme, siento yo. El trabajo de Miguel Ángel es extraordinario. Realmente muchísimas felicidades. Y tu presentación, Mario, también nos da, o sea, la ubica en el tiempo y en el espacio. A mí realmente me abre muchísimo los ojos. Les agradezco a ambos y creo que todos los miembros de la academia lo sienten de la misma forma. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias, Mario. Gracias, Javier. Buenas noches a todos.